Pues así como el mes de mayo se lo dedicamos a las mamás, este mes se lo queremos dedicar a los padres, porque son pieza fundamental, ya lo habíamos hablado la vez pasada. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente y ahora vamos a hablar de los tipos de padres. Hay muchos tipos, estilos, tamaños, colores, medidas y todo, ¿no? Son como 4 tipos de padres en realidad y creo que muchos se van a identificar con el tipo de padre que vamos a mencionar el día de hoy, ¿no? Y para esto vamos a empezar con el primer padre. Yo creo que es muy común este papá, el tipo de padre autoritario. Es un tipo de padre que, bueno, valora mucho el control, es un padre que no es nada permisivo, necesita que los hijos sean muy obedientes, muy rectos, es un padre que se vale del castigo enérgico, que bueno, siempre es como arbitrario, a él no le importa lo que el hijo piense, es lo que él dice porque él es el papá y así de sencillo, ¿no? Es desapegado y es muy poco afectivo este papá. Este papá, ¿qué le dice a sus hijos? Para que ustedes más o menos ubiquen. Porque yo lo ordeno, así de simple, y basta. La próxima vez te voy a pegar doble, ¿eh? Ese es un tipo de padre. Ese tipo de padre, ¿cuáles son los hijos que obtiene? Bueno, porque también vamos a decir cuál es la personalidad de los hijos de estos tipos de papás, ¿no? Un hijo que vive con miedo por obviedad, un hijo que vive frustrado, que vive a lo mejor ensimismado, se tiende a aislar, es un niño también de alguna forma que responde agresivamente. ¿Por qué? Porque es un reflejo, recuerden que de lo que hay en el hogar, es un niño tímido, además es un niño que es problemático, es un niño desobediente, es un niño que aunque el papá le esté pegando o en casa lo tengan muy rígido, cuando sale, ¿qué creen? Se porta todo lo contrario, ¿no? Tanto abundan ese tipo de padres, doctora. Nosotros lo hablamos ahorita y me remonta tal vez a una época en los 40, en los 50, que creemos que la forma de educar, o que se creía que la forma de educar era de esa forma, más autoritario, menos demostrador de cariño por parte del padre, ¿no? La mamá era la que prácticamente jugaba ese papel, ¿no? Ha ido cambiando por épocas, o siguen existiendo en muchos lugares y en muchas partes este tipo de padres. Pues fíjate que siguen existiendo, sobre todo cuando hablamos a lo mejor de regiones más montañosas o más alejadas de las ciudades, pero también en las ciudades sigue existiendo este tipo de padre arbitrario, de un padre que sigue sobrepasando incluso las normas y bueno, desgraciadamente vámonos a un extremo bastante fuerte. Observamos a niños en el DIF y golpeados y niños lastimados, y entonces niños que a lo mejor el papá dice, pero es que lo estaba castigando, ¿no? O se me pasó la mano, sí, se me pasó la mano, pero ¿cuántas veces se te ha pasado la mano a lo mejor? ¿Padre? Seguimos con el otro padre, el padre permisivo. Después de ese tipo de padres hubo una época en la que no le pegues al niño, no lo nalgues, todo lo que haga el niño está muy bien, y eso lo decían los psicólogos en ese entonces, ¿no? Y entonces ahí fue donde surgió el padre permisivo. ¿Cuál es el padre permisivo? Pues el que todo lo da, el padre que no pone reglas, el padre que se considera además un recurso, no se considera un modelo, él es el medio para que su hijo llegue a algún lado, él es como la tablita. Entonces yo tengo que trabajar para que mi hijo tenga esto, y no importa lo que yo quiera. Lo importante es que él esté bien, porque eso le va a dar seguridad. Esa es su excusa, tal vez, ¿no? Es un padre que cuando establece reglas, él mismo no las sigue, porque no sabe entonces poner reglas fuertes con los hijos. ¿Qué es lo que este padre le dice a su hijo? Bueno, está bien. ¿Qué es lo que quieres? Cuando el hijo se tira, a lo mejor está pataleando a medio súper y todo el mundo voltea. Ay, ya, mi amor, a ver, ¿qué quieres? Sí, ten tu muñequito. Vámonos. Ese es un padre permisivo o una madre permisiva. Es un niño más en casa prácticamente, ¿no? De hecho, el niño es el que pone las reglas. Entonces, el papá se ve sometido por el niño. Entonces, ahí entramos a los hijos tiranos, pero son por padres permisivos. Este tipo de padres, ¿qué tipo de hijos tienen? Bueno, hijos que aún con toda esa, no sé, todos esos permisos, son hijos frustrados y son niños agresivos. ¿Por qué? Porque se hacen, no les gusta socializar, son niños que no les gusta ni siquiera prestar sus juguetes, son niños que ellos mandan en su casa. Entonces, cuando llegan a una escuela donde hay reglas, donde hay esto, pues es lo peor que se pueden encontrar. Son berrinchudos, son niños inadaptados socialmente, porque si no se juega lo que él quiere, pues nada más no juega. Y de ahí pasamos al siguiente padre, que es un padre que yo creo que es el que se está dando ya ahora sí en esta época, ¿no? ¿Cuál es ese padre? Bueno, el padre indiferente. Es un padre que se excusa en el trabajo y que entonces es un padre que está y no está. El padre indiferente pone reglas, pero no le interesa si las siguen o no las siguen.
Él no se da cuenta, él ya las puso y con eso ya cumplió suficiente, ¿no? El padre indiferente siempre es el yo, después el hijo. Yo tengo que ir a un partido, pero es que el niño tiene clases de, llévala tú. Mi partido es primero. Él es primero y el hijo es después. ¿Qué es lo que este padre le dice a su hijo? ¿Sabes qué? Que tengo que trabajar mucho. Oye, necesito que vayas a la escuela o voy a cantar o el festival. Uy, no tengo tiempo porque es que el trabajo, fíjate que no puedo. Es un padre que dice, bueno, pues lo hacemos después, ¿no? A ver cómo lo hacemos. ¿Qué tipo de hijos van a tener estos papás? Bueno, hijos inseguros, hijos tristes, hijos dependientes, hijos con baja autoestima, hijos que a lo mejor busquen compañía para llenar ese espacio, ese hueco. Es cuando se unen incluso a las tribus urbanas. Son niños que necesitan aceptación, necesitan decir como, mírame, aquí estoy, porque su mismo padre no voltea a verlos. Entonces, vamos con él, otro padre. El padre sobreprotector, porque también lo hay. El padre sobreprotector es el que cree que su hijo merece absolutamente todo, pero además de eso, cree también que su hijo no puede hacer las cosas. Y por eso, él las hace por él. Que le dejaron un mapa en la escuela que tenía que dibujar. Te está quedando muy feo, yo lo hago, ¿no? ¿Qué es lo que le dice este padre a su hijo? Déjalo, mejor lo hago yo, a lo mejor. O a ver, espérame, te ayudo para que quede más bonito, ¿no? En el caso de los trabajos, o incluso en el caso de los deportes, casi se quisieran meter a jugar ellos al campo, o ellos por los niños, o si algo pasa, es la culpa de todos menos de su hijo. No, hijo, mira, esto se hace así. La cosa siempre es como quitarle al hijo las responsabilidades y adaptárselas para él mismo, ¿no? Ser un niño que tal vez no va a saber resolver los diferentes problemas que se le van a ir presentando conforme vaya creciendo, ¿no? Así es. Y entonces vamos a caer, por último, con el padre democrático. ¿Cuál es el padre democrático? Es aquel que sí ve a su hijo, es aquel que escucha a su hijo, que se sienta y dice, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Vamos a escuchar, vamos a platicar, que sí se interesa en lo que al niño le interesa, que se da un tiempo para estar con él, a lo mejor las normas, pone reglas, porque no es que sea un padre permisivo, pone reglas, pero reglas flexibles, que el niño se pueda adaptar a ellas. El padre que es democrático tiende a ser más amoroso, tiende a ser más receptivo, tiende a decirle al niño que lo ama, tiende a expresárselo mucho en el día. De alguna forma, bueno, él le dice al niño, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¿Y la escuela qué tal? Se interesa por su vida. Entonces, ¿qué tipo de hijos tienen esos padres? Un hijo responsable, un hijo con autoestima, un hijo que se siente valorado, un hijo que no necesita que otros le digan lo importante que es, porque él lo sabe, porque su familia se lo ha dicho siempre. Es un niño entonces que tiene muy buen desempeño académico, es un niño que está destacando por sí mismo. No. Pues, ¿cuántos padres así habrá hoy en la actualidad? Quién sabe, porque con tantos niños y con tantos adolescentes, con tantas broncas, es creo que complicado a veces. Digamos que uno no sabe o no nace sabiendo ser padre, vas aprendiendo con base a los errores y las situaciones que vas cometiendo, pero yo creo que sí hay puntos determinantes en que uno debe de saber hasta dónde puede llegar con su hijo y en dónde, y darte cuenta de los errores que tú estás cometiendo como padre o como madre. Háblese de las dos cosas. Sin embargo, pues bueno, ya vimos, y yo creo que mucha gente se ha de haber sentido identificada con alguna de los cuatro ejemplos de padres que nos dio la doctora. Y si hay alguien que cae en alguno de estos, de los primeros tres, pues es necesario que tomen algún tipo de atención, algún tipo de ayuda para evitar que sus hijos sean unos niños o unos jóvenes o unos adultos inseguros, problemáticos, drogadictos, entre tantas cosas, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo martes con más temas interesantes, importantes que tocar en cuestión de psicología. Usted, por favor, no se despegue, continuamos con mucho más.